Hay artistas que no solo crean obras, sino que abren caminos. Laura Messing es una de ellas. Arquitecta, artista visual y docente, Laura comenzó su carrera explorando la fotografía y la pintura. En 2018 su búsqueda la llevó al mundo de los biomateriales, desarrollando alternativas sostenibles para reemplazar materiales contaminantes como plásticos y cueros curtidos. Fundadora de Biocuero o Biocueros, un innovador proyecto basado en celulosa vegetal y bacteriana, Laura ha colaborado con diseñadores, científicos y empresas tecnológicas en el desarrollo de materiales artísticos, textiles y especialmente para la industria de la moda, una de las más contaminantes del planeta, by the way. Su obra ha sido reconocida internacionalmente participando en bienales en La Habana, Lima y Panamá y ha sido premiada por instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación. En este episodio vamos a conversar sobre su trayectoria, su pasión por la experimentación y cómo los biomateriales pueden ser agentes de cambio en el arte, la moda y la arquitectura contemporánea. Tengo una excelente noticia para compartirles, y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podría estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Nada más y nada menos, es como una cosa impresionante. A mí Laura. Me impresionó, ¿sabes? ¿Viste? Bueno, siempre cuando yo leo después se sorprende. Así pero todo junto es muy impresionante, sí. Qué privilegio que estés acá, Mil Lo que gracias. pasa es que son muchos años de laburo, muchos. O sea, es que la primera pregunta de este podcast es un clásico, que antes era como la sorprendía, ahora ya no, pero creo que sigue siendo muy pertinente, y es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Pues mi manera de entender justamente todo ese recorrido. El primer deseo de muy chiquita, yo quería ser mucama. Mirá, porque tenías a alguien que admirabas en tu casa, que ayudaba. Sí, admiré a toda la gente que trabajó en mi casa y cada vez que había algún cambio Lo sufrías. Lo sufría muchísimo porque me súper encariñaba con todas las mujeres que pasaron por mi casa. Me encantaba ayudarlas, entonces barrer era... ¿Pasabas mucho tiempo con las personas que te ayudaban? ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Pero tus padres a dónde estaban? ¿Cómo era la dinámica? A ver, yo iba al colegio escolaridad simple, iba a la tarde. Tengo el orgullo de haber hecho toda educación nacional, así que fue siempre colegio público. Iba a la tarde. Mi mamá en esa época, cuando yo era chiquita, iba a un taller de pintura, ella era pintora, de ahí viene el tema. Iba al taller de Horacio Butler, que era todas las mañanas. O sea, de lunes a viernes, ella pintaba ahí, toda la mañana. Y para mí las mañanas era estar en compañía de quien me cuidaba, claro, que además se ocupaba del resto de las casa. tareas. Así que creo que de ahí. Ahora, jugar a lo que jugaba era a usar las manos, hacer cosas, recortar papelitos, pintar, vestía muñecas de papel, hacía cacharritos, o sea, hacía, no sé si llamarlo arte, artesanía, cosas con la mano. Con las manos. Disfrutaba muchísimo de eso. Sí, y de los bichos. Mirá. Jugaba con bichos. ¿Y cuándo fue como tu primer approach a tu profesión? Mi mamá me llevaba mucho los sábados a la mañana, había un rito que era sábados a la mañana ir a ver exposiciones. Calle Florida, te estoy hablando de la prehistoria del arte en la Argentina. Había galerías de arte sobre Florida. Había galerías de arte y se acababa de abrir el centro de Romero Brest, donde exponían
desde Marta Minujín en adelante, digamos, todos los que conocemos hoy como los popes. Los popes argentinos. De la década del 60. Sí. Y yo iba con ella. Y me llevaba, no solamente me llevaba los sábados a la mañana, te digo, he llegado, después nos íbamos a tomar un cafecito a, ¿cómo se llama? La esquina a, bueno, Florida y Paraguay, ¿puede ser? Sí, no es Petit. No, ya no me acuerdo el nombre del café, pero icónico. Ok. Donde nos ¿No encontramos. ¿El Café Florida? No, ya me va a salir. Bueno, después cuando te salga lo decís. Después cuando te dé la melena de león te vas a acordar. Hoy no tomé. Este episodio está totalmente apoyado por Bloom Life Argentina, pero lo iba a mencionar después, pero acá sirvió. Sí. Bueno, lamento, hoy no le tomé la melena de león. No, y nos encontraba, a ver, pasaba Tato Bores, un día lo vimos a Borges, digamos, claro, si estás en medio de la escena era cultural. Ese Buenos Aires, y yo 7, 8 años, y miraba, y mi vieja me decía, ese es Borges, ese. Wow, era impresionante. ¿Vos sos hija única? No, yo soy la más chiquita. Okay. Era la más chiquita. Mi vieja siempre decía, ella es la más chiquita. Yo tenía 50 años y seguí siendo la más chiquita. Pero me gustaba muchísimo acompañarla. Era el paseo así de los sábados a la mañana. Y obviamente me dije, esto es lo que me gusta. Y recién, pero, a ver, es como que había roles. Ella era la artista y yo era la chiquita, la acompañante. Y a los 14 años también la acompañaba a comprar cosas de elementos de pintura Lady. Y un día le dije, yo quiero hacer algo con arcilla. Y ni ella ni yo sabíamos nada del tema, y me compró una piedra de arcilla pura, una piedra seca de arcilla, que en ese momento se ve que Lady vendía eso para, no, vaya uno a saber para qué, no para cerámica. Entonces llegué a casa, la mojé, hice lo que pude. Yo ya tenía 14 años. Y le metí adentro, quise hacer una cabra, me acuerdo, y le metí adentro una percha, un pedazo de percha desarmados para hacer una estructura. Por supuesto que la cabra se secó y se rompió toda, se rajó, porque no es así como se trabaja la arcilla. Y ahí mi vieja dijo, me parece que hay que llevarla a que aprenda. Y ahí empecé primero con escultura, fue mi primer amor, y te digo hasta ahora, como el volumen siempre me atrajo muchísimo. Más que la fotografía. La fotografía vino, te cuento por qué. Yo hacía muestras de esculturas y no tenía guita para pagar catálogo, producción, fotógrafo, etcétera. Entonces me hacía mis propias fotografías, las mandaba al laboratorio, bueno, hacía lo que podía. Y una vez vino un crítico, Raúl Santana, a ver mi obra, me iba a prologar mi muestra de esculturas, y cuando vio las fotos me dijo, me encantan tus esculturas, por eso acepté venir, hacerte el prólogo, pero tus fotos me gustan más todavía. Wow. Y es como cuando una persona que vos admirás te autoriza, hice así, como acá está la escultura, acá está la fotografía, hice así, dije, a ver qué es lo que está viendo este hombre. Y a partir de ahí dejé un poco, nunca la dejé del todo, pero dejé un poco fotografía y escultura y seguí con ¿Pero eras con algo fotografía. que disfrutabas tanto o no tanto? Lo disfruté muchísimos años. ¿Hasta que? Hasta que dejé de disfrutarlo. Esta cosa de que haya una disciplina que se ponga de moda, por algún motivo no te puedo explicar por qué. Hace que pierdas el hace interés. Que pierda el interés. Pinté también durante muchos años, casualmente después de que mi vieja ya no está más acá.
Bueno, toda esta historia es hasta el año más o menos 2015, 2016, en que me empieza a pasar algo extraño, digamos. Mi tema siempre fue la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza, y en ese año, el 2015, hice una obra, una escultura, una instalación en realidad, formada por muchísimas esculturas todas juntas, que digo, acá hay algo que no me cierra y no podía entender qué, y me atraía mucho lo que había hecho. ¿Qué material habías usado? Todos los plásticos inimaginables, todo junto, porque cada uno de esos sectores era de un plástico distinto. Yo había inventado un plástico para poder modelar con plástico. No me servía bueno, hacía muchos años que yo había dejado la cerámica, no me servía, necesitaba un material plástico que me sirviera. Como más liviano y más flexible. Totalmente, Claro. Era más liviano, más flexible, más irrompible, pero además más etéreo. Yo lo que necesitaba era aire, mucho aire. Claro, era más liviano. Toda la instalación era puro aire. Se llamaba Hipótesis para un posible mundo futuro. Y en esa obra hablaba de como integración entre los humanos, las plantas, los animales y la nada misma, porque era fundamentalmente una columna vertebral con alas que en realidad no eran alas, sino que eran raíces y pura luz. Ese era el resumen de la obra. Cuando la vi expuesta y comentada y ante la mirada de los demás, dije, esto no va más. No puedo seguir trabajando con materiales que contaminan, y no sabía con qué seguir trabajando. Entonces me puse a buscar. 2 años estuve cambiando materiales. No era tallar madera y volver al barro, no pasaba por ahí, pasaba por encontrar un material que fuera sostenible. Sí, encontrar por ahí una solución. Encontrar una solución, claro, que además no dependiera de un árbol, ¿no? Exacto. Bueno, y 2 años después di con los biomateriales. ¿Y eso es 2015, 2015, 2016 okay. Empecé. ¿Y qué había acá? ¿Afuera había opciones que acá no? ¿O había realmente que empezar medio de cero? ¿Con qué te encontraste? Una amiga mía me dijo, mira, por ahí te sirve, hay una mexicana, Edith Medina, que Edith ha sido, te diría, la mentora de todos los hispanoparlantes que trabajamos en biomateriales. Y yo dije, bueno, me voy a México a conocerla. Yo ya había empezado a hacer algunas cosas, pero... ¿Ella tenía biomateriales para qué industria? Ella daba clases de biomateriales para la industria que cada uno necesitara. Y yo ya había empezado con algunas cosas, pero era como que no daba con las fórmulas que yo necesitaba, no daba con las soluciones para obtener lo que yo obtenía en mis plásticos moldeables, digamos. Y dije, bueno, y además, previo a que me hablaran de ella, lo que me pasó es que las mismas formas de mis esculturas habían cambiado totalmente y habían dejado de ser representativas, como esto de la columna vertebral, y pasaban a ser lo que yo llamé la cosa, como das Ding, como en el alemán, que es esa cosa de lo incierto, de lo desconocido y de lo deseado al mismo tiempo, como que la misma obra me estaba hablando de mis procesos internos. Esto de, mira, te vas a meter en un mundo desconocido que no tenés idea de dónde te va a llevar. Y esto, digamos, a tal punto hubo una anticipación ahí. Una de esas imágenes era un COVID, te estoy hablando de 2016.
para mí era, en el momento que lo hice, era una cosa. Así se llamó la serie, La Cosa. Y era una bola con puntas raras, que yo no sabía de qué se trataban, pero ahí estaban como un montón de formas más. ¿Y eso en qué material lo habías hecho? ¿En ese plástico? No, eso ya era en habías resina. usado algo nuevo. Eso era, no, hasta ahí era todo resina. plástico, todo, Okay. todo contaminante. Todo Entonces contaminante. vos usabas un medio contaminante y sentiste que la obra te empezó a decir Basta de contaminar. esto. Claro. Fue así, fue verlo en la obra. Yo me di cuenta que eso era un COVID, obviamente 2020, Claro, cuando viste repasando fotos, dije, pero esto es un COVID, y yo nunca en mi vida ni había escuchado la palabra ni había visto una foto de eso. Por eso hablo de esto de meterme en un mundo incierto y desconocido, y yo totalmente entregada. Paralelamente, en lo emocional, en lo afectivo, un camino muy parecido de sazón. Yo hasta ese momento el único apoyo que había tenido en mi vida había sido desde el psicoanálisis. Y en un momento una alumna me dice, vengo de mi coach. Tampoco había escuchado esa palabra. Sabía de los coach profesionales, sí, pero no personales. Personal. Y le digo, ¿qué es coach? Y me empieza a explicar. Y digo, pará, no me expliques, ¿me das su teléfono? Así, como esto de aceptar lo desconocido e incierto. Pero que te dabas cuenta al mismo tiempo que lo necesitabas, ¿no? Eran como... Siempre necesité algo, siempre necesité esto de la búsqueda permanente, fue una necesidad eterna. Pero tenés el registro de eso, porque a veces uno necesita y no tiene ningún registro de lo que necesita, y ahí se vuelve medio complejo la evolución. No sabía qué necesitaba, pero sí sabía que necesitaba como andar un camino distinto, aunque fuera desconocido. ¿Y ahí la coach? Estuve 3 años con ella, Gaby Piccoli, una ídola, hasta que ella dejó las consultas 1 a 1. Mirá. Y empezó como un público más grupal. Pero en ese intercambio vos sentís que ahí te ayudó a un poco encauzar hacia dónde necesitabas ir. No, ella lo que hizo fue darme confianza para que me entregue. Ok. Esto fue. Y mostrarme, por otro lado, que había muchísimo más de lo que yo intuía, que había muchísimo más de lo que yo conocía, pero nuevamente, cuando hay otra persona que te lo muestra, te habilita a entregarte. Una cosa es rumiar los propios divagues, los pensamientos, que para uno son divagues, hasta que otro te lo habilita. Y creo que Gaby me habilitó a eso, me habilitó a entregate, confiar y veremos lo que suceda. ¿Y ahí fue que te fuiste a México? No me fui porque ahí vino la pandemia. Okay. Y tomé algunos, y ella, Edith también, por primera vez creo que por primera vez en su vida empezó a dar online, tomé algunos cursos online, y después ya dije, también habilitada por la pandemia, con 12 horas al día para investigar, encerrada en mi taller, dije, esto ahora lo tengo que hacer sola. Entonces fue armar realmente con lo poco que había podido ver en estos cursos cortos, empecé a desarrollar yo por mi cuenta lo que estaba necesitando. ¿Y ahí cuáles fueron los desafíos, ¿no? de empezar a crear de cero esos materiales, se me ocurre? Todos, desde entender con qué insumos, o sea, con qué desechos iba a trabajar yo, con qué contaba, qué hay. ¿Querés explicar mínimamente para quienes nos ven y escuchan qué son, los biomateriales y
¿Qué lo diferencia de los que no son biomateriales? Sí, biomateriales son materiales orgánicos, pero al mismo tiempo en abundancia, sostenibles, de fácil reposición, de una trazabilidad conocida y de bajo nivel de energía para poder sustraerlos o utilizarlos, y que al final de su vida útil van a ser 100% compostables. ¿Qué quiere decir compostables? Quiere decir que vos los usás o los tenés hasta que los quieras tener, hasta que los quieras usar, o alguien los quiera usar, y cuando eso ya no da para más, lo enterrás y pasa en 90 días a ser tierra fértil. Esto es un camino totalmente diferente a reutilizar, digamos, a reformar a partir de elementos que no son orgánicos, que no van a pasar a ser tierra fértil. Van a pasar a ser tierra fértil, clarísimo. Claro, el reciclado del plástico, por ejemplo. El reciclado del plástico va a ser siempre contaminante. Lo que estás haciendo es retrasar su llegada a la basura. Claro, le estás dando una nueva vida, pero igual va a ir a parar al mismo lugar. Pero igual va a ser contaminante el día que vaya a parar a la basura. Esto pasa a ser tierra fértil. Impresionante. Es impresionante, es maravilloso, porque realmente es una solución, no retrasar la llegada a la basura, sino dejar de hacer basura. ¿Hay biomaterial para producir cualquier tipo de producto? A ver, o en algunos espacios todavía no se desculó una solución, no sé, para algún tipo de producto. No cualquier producto. A ver, ese atril de metal no podría en este momento yo decirte hay una solución en biomateriales. Okay. Pero sí se empezó por las industrias más contaminantes, como son la indumentaria, la arquitectura y la gastronomía. Yo digo, son las tres industrias, no casualmente en que mayor cantidad de soluciones hay, porque son tres de las industrias más contaminantes. Entonces es lo que más apremia a buscar reemplazos de productos. En gastronomía me refiero a empaques de gastronomía o todo lo que contenga alimentos. Claro, la industria alimenticia en general, no un restaurante. No, la industria. A ver, desde un vaso descartable que ya hay de biomaterial, todo lo que se llama vajilla. Los sorbetes que en un momento... ¿Qué onda los sorbetes? ¿Te reís porque es polémico? Claro que es polémico, porque, a ver, es ridículo. Es ridículo, sí. A ver, pensemos en volúmenes. Nadie que piense un poquito... Bueno, ¿qué cantidad de contaminación puede producir ese volumen de sorbete? Justo ese. ¿Por qué empezaron por ese? Cuando en realidad el mayor problema que tenemos son las botellas de PET, que las industrias, digamos, que más, no sé cómo decirlo, que más quieren mostrar que están conscientes, dicen que reciclan un porcentaje de ese PET, cuando en realidad PET reciclado es súper contaminante. Entonces hay todo un discurso de greenwashing, ese es el greenwashing famoso. Claro, pero además habilitado. ¿Vos crees que está habilitado, o sea, está conscientemente habilitado, o es que realmente todavía hay mucha ignorancia al respecto y la gente cree de verdad que hay un aporte en lo que se está haciendo? Vos hiciste dos preguntas en una. Sí, perdón, es una falla técnica que tengo, hago muchas preguntas. No, está perfecto porque así pensamos. Sí. Pensamos en qué le pasa a la gente, cómo la gente va absorbiendo estas desinformaciones, y el origen de las desinformaciones es todo uno.
yo te voy a hablar desde yo digo que con el tema de la reutilización o el reciclaje hay 3 niveles. No me quiero poner muy técnica, pero... No, pero está bueno si entendemos. Son 3 niveles distintos de desinformación. A nivel artesanal, yo siempre, esto lo charlo muchísimo con mis alumnos, que vienen muchos del palo del reciclaje, y me dicen, yo reciclo. Y digo, bueno, perfecto, ¿con qué material reciclas? Típico, una de las situaciones. Rehago ropa. Bueno, está bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo de la ropa que vos recibís, que va a tener sí o sí plástico, sí o sí, cuánto tiempo estás demorando la llegada de esa ropa a la basura? Muy posiblemente, y para tomar una estadística, 6 meses, no mucho más. ¿Cuánta energía tuya, o sea, humana y de luz, gas, uses, etcétera, estás poniendo, y de tu tiempo, en que esa prenda tarde 6 meses más en llegar a la basura? Esto por un lado, esto es la parte como un artesanal. Cálculo, sí, ok. Después está la pequeña industria, que también, digamos, lo mismo, pero a una escala un poco más complicada, porque ya involucra muchas personas, mucha energía en transformar un objeto que también, en vez de 6 meses, va a tardar por ahí 2 años en llegar a la basura, pero va a llegar a la basura. Y después están las grandes industrias que conocen mucho más la problemática, pero ¿qué pasa? Por un lado está el problema de que no pueden usar mucho reciclaje, porque cuanto más reciclado está, más contamina el mismo agua donde está contenida la botella, y por otro lado es carísimo reciclar. Entonces, si bien hay leyes que les obligan a reciclar un cierto porcentaje, no hay quien lo controle. Entonces hay un viva la pepa, pero con el sellito que dice reciclamos. Esto es del lado de, lo voy a decir en argentino, hacemos lo que podemos. Y es así, y todos, me incluyo, hacemos lo que podemos. Después está el papel del consumidor, que hay muchísima confusión, y yo permanentemente, que estoy todos los días pensando en el mismo tema y muy metida en qué es sostenible y qué no es sostenible, o qué es más sostenible que el otro. El trade-off, digamos. No lo sé descular claramente en todas mis acciones. Y la realidad es que tampoco pretendo descularlo en todas mis acciones, porque me volvería loca. Entonces voy poco a poco tratando de entender desde qué sello es válido y qué sello es pura pinta, qué me queda cómodo hacer y qué me queda muy incómodo. Hay cosas, yo siempre cuento, yo no soy vegana, por ejemplo. Me gustaría hacerlo por conciencia, pero bueno, me cuesta mucho. O sea, sí, no comer proteína animal. No comer proteína animal alguna vez por semana. ¿Sí? Nunca lo consideré malo. En este momento entiendo las dificultades de comer sostenibles, de seguir comiendo carne. Trato de comer la menor cantidad posible, pero no lo puedo hacer a full. Bueno, entonces voy viendo por dónde avanzar en, por un lado, información, y por el otro lado, acción. Pero, por ejemplo, ¿no? Desde la ignorancia te pregunto, yo tampoco soy vegana, digo, ¿cuál es más ecológico ser vegano, o en realidad es una cuestión de conciencia animal? Porque también lo que escuché mucho es que para generar todos estos alimentos veganos, no obviamente
las verduras y las legumbres, pero todos estos procesados de, no sé, la proteína de arveja o las hamburguesas que no son hamburguesas o la leche que no es leche, o viste, toda esa línea de productos que se fue creando, también generan una cantidad de desperdicio y de energía que en el trade-off, después los que están ahí, los que luchan para ser carnívoros, dicen, en el fondo es mucho menos contaminante y más consciente comer la carne, no sé, de pastura, la que está pensada justamente para el consumo, en una cantidad que es la que es, como controlada. No sé, pregunto desde la ignorancia justamente. Sí, yo no soy especialista en el tema y la verdad que te puedo... También no tengo las cifras exactas para decirte esto. En la industria del alimento de reemplazo animal no hay prácticamente desperdicios, como sí hay en la faena. En la faena. Por supuesto que el daño animal es una parte sumamente importante, claro, de este tablero. De la realidad. Entonces te van a decir también, a ver, vivimos en un país ganadero, entonces lo que estoy diciendo se te tiran se viene en contra de la industria más antigua, de la industria principal de mi país. Por eso yo con el tema de la carne no me meto tanto y soy consumidora de ambos mundos, y no te puedo hablar de cifras. Energía gastan todas las industrias. Todas. Cuál más y cuál menos no es mi tema, así que por ahí no me quiero meter. Sí me interesa tratar de informarnos o tratar de informarme, ¿no? En todo aquello en lo que yo pueda llegar a colaborar, y desde yo como consumidora hasta como productora, diseñadora y educadora, o sea, tengo varias responsabilidades. Tenés muchas facetas. Ahora, quiero ir después al de vos, productora, y justamente como un rol súper clave en estas industrias que son tan contaminantes, y como vos estás aportando granito de arena, sería poco, sino bueno, una gran porción de playa. Pero digo, desde el lado del consumidor, ¿no? Como también para dar pautas de repente a quienes están escuchando, nos están viendo. ¿Cuáles son para vos, o crees que serían como, no sé, medidas que uno puede tomar en su casa? Ponele, así como dijimos, bueno, lo de la pajita, el sorbete es como un poco naif o ingenuo, muy simbólico, cero impactante. Bueno, ¿qué cosas tienen más impacto y de repente podríamos estar haciendo y que hoy no lo sabemos? Yo siempre trato de mirar los volúmenes. Ok. Entonces, 3 de los más importantes son consumo de electricidad, consumo de gas y agua. Son 3 de los consumos más gruesos a los que podemos llegar a mirar. A ver, te digo, desde pensar si puedo apagar la luz del ambiente donde me acabo de ir, puedo lavar los platos con la canilla cerrada y después abrirla para cepillarme los dientes. Puedo usar agua que usé para hervir para tirar en las plantas, dejarla enfriar obviamente, y tirarla en las plantas, posiblemente sí, y muchas otras cosas con respecto al riego, digamos, de las plantas. Digo, desde esos consumos en los que todos podemos llegar a pensar, cuando me meto con el tema de las compras, bueno, necesito ese tercer jean en mi placar. Empieza todo el paquete de
si dejamos de consumir, ¿qué va a pasar con toda la cadena productiva de los distintos consumos? Entonces, te puedo hablar de mi casa, ¿no? Sí, claro. De tratar de comprar exactamente lo que necesito y no más. Tengo un juego de platos de cumpleaños, que es un juego que compré hace, puede ser, unos 40 años más o menos. Descartables, supuestamente. Eran descartables, claro. De plástico. No contaban con tu astucia. Que los vengo usando hace 40 años, primero para mis 3 hijos y ahora para mis 5 nietos. Es espectacular. ¿Pero es de papel? No, son de plástico. De plástico. Son de plástico. Es un plástico blando. Sí. O sea, los plásticos cristal se rompen sí, muchísimo. No duran más. Este es un plástico flexible y hace 40 años que vengo usando los mismos la misma vajilla de cumpleaños. No usamos más guirnaldas, no compramos más globos, para hablar de pavadas, digamos, domésticas. Y así empezar a pensar cada uno de los consumos que tenemos. Vivo muy lejos, con lo cual auto tengo que usar. Tenés que usar. Pero me encanta andar en bicicleta. Hasta hace muy poco, ahora no uso más, pero hasta hace muy poco me encantaba ir a hacer algunas compras en bicicleta. ¿Qué otras? Ahora, ¿cuánto pensás que la gente entiende la necesidad de hacer esos cambios concretos en la vida cotidiana? Porque te voy a cambiar un cachito la pregunta. Sí, cámbiame. Me gustaría preguntar cuándo la gente se está informando. Porque una vez que te informaste... Sí, no puedes mirar para otro lado. No puedes mirar para otro lado. Y esa información pasa por, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? A ver, no me pinto más las uñas. Y también es un volumen tan ridículo como prohibir los sorbetes. Claro. Pero para vos es un aporte. Para mí es un aporte. Desde tu lugar, claro. Así como haber dejado de pintar con acrílicos, que pasan muy poquito tiempo después de que pintaste un bello cuadro a ser microplástico. Claro. Pero esto pasa por mí. No es que la gente tenga que dejar de pintarse las uñas ni tenga que dejar de pintar. Cada uno va haciendo lo que va sintiendo para sí. Yo creo que, y siguiendo eso de que la reformulación de pregunta que me hiciste, yo creo que si la gente, tal cual, si entra por el camino de la información y empieza a conocer, ya no puede volver atrás. Sin embargo, vivimos en una era en la que, en paralelo a esa data que está y es clara y es concreta y es innegable, como decís vos, hay un bombardeo de todo lo opuesto a eso, que es, no sé, consumir cada 30 segundos un nuevo gin o un nuevo no sé qué, o un nuevo crema que tiene no sé qué cosa, que además tal cual nos estamos poniendo en la cara, ¿no? Componentes que no tenemos muy en claro qué son, con tal de consumir. Entonces, digo, tal vez las personas quieren entender un poco más y tomar conciencia de qué pueden hacer para frenar el daño que le estamos haciendo al planeta como sociedad, todos, pero al mismo tiempo está este otro bombardeo. Entonces ahí en ese trade-off es a donde yo siento que la gente a veces se queda como perdida. Obvio, uno escucha lo que más le queda cómodo escuchar, y ahí te pregunto yo cómo habría que hacer o cómo pensás vos que habría que hacer para sacudir un poco más. O también, y ahí yo ya siento que, de nuevo yo acá metiendo muchas preguntas en una, perdón, pero ¿cómo crees vos, desde tu rol también de parte de encontrarle solución a las industrias contaminantes, que realmente están interesadas en modificar sus patrones de fabricación
o de producción o de venta esas industrias contaminantes, porque ahí es a donde veo que se une la cadena, ¿no? Entre que, bueno, el consumidor intenta hacer una cosa, pero después al mismo tiempo esa misma industria que le está diciendo yo soy un poco verde o yo soy un poco reciclable o yo no sé qué, te quiero volver a vender esta otra cosa que no es igual a la que te acabo de vender hace 2 minutos, pero bueno, mirala, ¿no? Ahí es como se hace un nudo que se me hace difícil de desarticular. La gente que se dedica a la industria o que tiene industria o que toma estas decisiones en las industrias están más informadas, también están con las manos atadas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es, a ver, son como tres patas, son los consumidores pidiendo o reclamando, las leyes haciéndose cargo de esas presiones y los industriales cediendo porque no tienen más remedio que ceder o porque quieren vender en países donde ya lo tienen más asumido, léase Europa. Claro. Son estas 3 puntas que van haciendo como una danza, como se puede, todo esto convive. Yo hablo con industriales y te dicen, por ejemplo, quiero cambiar el empaque de mis galletitas, pero no tengo con qué. Entonces, vos me podés hacer un biomaterial y le digo, yo no, porque me estoy dedicando a otra rama de los biomateriales, pero hay gente que te lo puede solucionar. Bueno, ¿cuánto me va a costar? Más caro, indudablemente más caro, porque esto es un mundo tan antiguo como la historia de la humanidad. Dejamos de usar biomateriales hace 150 años, antes era todo biomaterial, y ahora con el apoyo de la tecnología es como una segunda vuelta a lo... Es como empezar de cero al origen. Nuevamente, con el apoyo tecnológico. Entonces, se están abriendo un abanico de posibilidades para estas industrias, muy de a poco, desde lo más caro hasta lo más barato. A mí no me preocupa tanto eso, porque creo que también esas industrias se van a preocupar más y se van a mover más cuando seamos los consumidores los que estamos haciendo presión para que esto suceda. El otro día escuchaba una cosa que yo me voy informando todos los días de lo que yo misma uso. Una persona que decía, uno de los elementos que no vamos a dejar de usar y que es altísimamente contaminante son los celulares. No solamente las emisiones de los celulares, sino la fabricación del celular. Que los componentes que tienen es altísimamente contaminante. Ya no vamos a dejar de usar celulares. Compren un celular cada 5 años, no menos. Y si tienen que comprar un celular, si tienen que cambiarlo antes de los 5 años porque se les rompió, porque se les perdió, por lo que sea. Porque se los robaron, como me pasó. Se los robaron. Compren, ¿cómo se llama? El refurbish, uno que ya haya sido reciclado, sí. Viste que las marcas te ofrecen tienen como una segunda línea de... Sí, acá no sé si hay eso. Afuera, sí. No acá sé también. Si hay acá, pero... Justo un amigo me hablaba de eso el otro día. Y yo decía, compren esos rearmados, digamos. Claro, no sé cómo se dice sí, están como recauchutados. Recauchutados con garantía de la misma marca. Del fabricante. Compren esos, porque el problema de los celulares son los componentes, y una vez que esos componentes los podés reusar, bueno, perfecto. Yo decía, nunca me había puesto a pensar en eso, claro, en la contaminación del celular, ¿no? Bueno, entonces, esta persona que lo dice públicamente, que no sé, digamos, no sé quién era tampoco, no sé cuál era su especialidad. No era ni Apple, ni Samsung, ni nada. No, era una particular, claro, digamos, obvio, que conoce del tema y que contaba esto y que yo dije, bueno, esto es información, porque yo lo estoy diciendo en público,
ella lo dijo en público y es... Sí, hacernos cargo de esto, claro. Miremos hacia ahí, y es esto, yo no voy a cambiar mi celular a los 2 años porque salió uno mejor, ya no más. Lo voy a usar hasta que no dé más, y si lo tengo que cambiar, bueno, cambiaré por uno de esos si puedo. Ese cambio de mentalidad llevaría como a que la economía se vuelva como más lenta, que es el argumento, se me ocurre, que pueden pensar los que están todo el tiempo pensando en que la economía esté acelerada. O sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que trabaja en las fábricas de celulares, ponele? O ¿no? ¿Cómo nos reorganizaríamos como sociedad? Hay muchas teorías. A ver, una respuesta sería: el progreso ya no es un objetivo. Ya no tendría que ser un objetivo. Ganar más para las industrias ya debería dejar de ser un objetivo. Seguir funcionando, ganando un poco menos, quizás sería viable para todos. Por el lado de la gente que trabaja en esas empresas, que no necesariamente tendrían que ser despedidas, ya hay mucha teoría en países y pruebas, no solamente teoría, sino se están haciendo pruebas de el bono universal, donde ya se sabe, pero no por este motivo, sino por otros motivos, que dentro de poco tiempo no va a haber trabajo para todo el mundo, en todo el mundo, y que la forma va a ser estos bonos universales que van a de alguna manera reorganizar las economías. Tampoco es mi área, te estoy hablando como la vecina que se junta. Un montón de preguntas, sí. Porque es como una puntita de un hilo que uno tira, y entiendo que estamos hablando de lo verdaderamente importante, porque es, ¿no?, la supervivencia del planeta, y de que las cosas se hagan de una manera consciente para todos, para nosotros los humanos y el resto de los seres vivos del planeta. Le plantea muchos desafíos a todo lo que está establecido a la fecha. Entonces, yo creo que eso es lo que cuesta tanto, sobre todo en nuestro país, pero por eso, mientras vos hablabas de países, ¿cuál es, por ejemplo, un país que esté súper avanzado y maduro en estos aspectos? Yo voy a retroceder un poquito en tu múltiple pregunta. Sí. Me quedó pendiente algo, incluso. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo tu planteo. A mí, personalmente, hay algo que me preocupa más que todo esto, y que es si estamos a tiempo de seguir pensando o no. Mientras los seres humanos tratamos de reorganizar o de ver la mejor organización de nuestras economías, hay algo que está por encima de nosotros, y que es la posibilidad del colapso climático. O sea, el cambio climático ya es innegable. Ya lo estamos viendo. Uh-huh. Los desastres de sus consecuencias ya las estamos viviendo en muchos lugares del mundo, pero todavía no llegamos al punto crítico. Entonces, la pregunta del millón, que no, obviamente no te la voy a poder contestar yo, y es lo que a mí me preocupa personalmente, así todo sigo trabajando todos los días como si sí estuviéramos a tiempo, porque no puedo pensar de otra manera, es, bueno, ¿qué va a pasar de acá a 10 años con la geografía y el clima tal cual lo conocemos en este momento? ¿Desaparecerán todas las ciudades costeras del mundo? ¿No desaparecerán? ¿Podremos seguir viviendo con las temperaturas extremas que se sabe van a vivir? ¿Nuestra piel dará? ¿No dará? Uh-huh. O sea, yo esto te lo digo de acá para arriba, como
de nuevo, es información que circula, que me hago cargo y que veremos cómo sigue. Mientras, hago de cuenta como que sí, que estamos a tiempo y tratar de ofrecer algún tipo de solución a esto. Confío muchísimo en la capacidad inventiva del ser humano, muchísimo. Sé que se están haciendo todo tipo de pruebas y experimentos para lograr modificaciones. No sé, es como que estamos hablando de un montón de actores, ¿no? La economía, las industrias, el tema climático, el consumidor, el productor, y es como, de nuevo, una danza que tendríamos que danzar todos a nuestro mejor saber y entender y ver qué es lo que cada uno puede aportar. Algo que tengo claro es que cuando era más joven y extremista, digamos, yo decía, bueno, pero los gobiernos se tienen que, ¿no? Y a esta altura de mi vida sé que somos todos, absolutamente todos, en cómo nos movemos, lo que pedimos, aquello por lo que creemos y movernos en consecuencia. Lamentablemente no tengo respuestas ni para esto que vos me preguntás, ni para lo que yo misma me pregunto permanentemente. Pero como dicen ahora... No, pero estás haciendo mucho. No sé si mucho, poco, todo lo que haciendo. Puedo... sí. Desde Biocuero, ¿qué es exactamente lo que haces? ¿A qué industria estás ayudando? Biocuero es una línea que estoy pretendiendo hacer un aporte, justamente porque vivo en un país ganadero. Una de las, hablábamos antes del tema ¿no? de la carne, sí. Y una de las informaciones que a mí me fue sumamente útil para esto es que una cosa es la industria del consumo de carne y otra muy distinta, la del cuero, que son dos industrias separadas, o sea, provienen del mismo animal, sí. Pero las industrias son totalmente separadas, y la industria de la curtiembre es infinitamente más contaminante que la industria del consumo de carne. Mira. Entonces, ¿qué hacer si nosotros siguiéramos consumiendo la cantidad de carne que se consume, por hablar de en el mundo o Argentina, como lo quieras ver? Pero al sacarle el cuero al animal, enterrarlo, eso es un biomaterial, ese cuero, así sacado del animal, y se lo enterrara para compostarlo, sí. Y dejáramos la industria de la curtiembre, estaríamos contaminando, no me acuerdo la cifra, pero era bastante más alto que el 50%. Mira. Cuando yo empecé con el tema de los biomateriales y quise, digamos, cuando vos empezás ves un abanico infinito de posibilidades, de soluciones. Yo dije, bueno, si yo me especializo en algo, ¿qué solución intentaría traer más? Claro, ¿qué problema intentaría resolver? De más volumen. Claro. Y dije, bueno, vamos por el lado del cuero, porque es muy grande. Y ahí empecé a investigar el tema del reemplazo vegetal del cuero animal. Y con 6 años, te diría, de experimentación, yo tengo, digamos, el material totalmente probado, desarrollado. ¿Para cualquier prenda? Para las mismas prendas que harías en cuero. O sea, zapatos, carteras, zapatillas, ropa, chaquetas, que es una pollera de cuero, una pollera de biocuero. Sí.
La industria de los textiles, ¿cómo se llaman? de Los muebles, cueros sí, para muebles, claro. y ya hay empresas trabajando en reemplazo de tapizados para la industria automotriz. Y eso es una cosa totalmente producida acá. Hay en muchos países del mundo, lo que yo No, estoy ya sé, pero haciendo lo que acá, vos haces es acá. siempre Porque es esa trazabilidad. exacto. Ok. La idea de los biomateriales es que siempre sea local, Claro, para que no la tenga soluciones que trasladar, que local. no haya emisiones. Exacto. La menor cantidad posible, no es Sí, que no sí, hay, sí. No, pero la obvio. menor cantidad posible, sí. Y a nivel costo, eso todavía es mucho más caro. Muchísimo. Muchísimo. Sí, los cueros, a ver, yo produzco en una escala muy artesanal. Recién ahora hay un proyecto de poder escalar justamente para bajarle el costo. Claro. Con otras personas, vamos a ver si lo logramos o no. Pero los cueros que yo produzco en mi taller, que yo digo, somos una persona y media en mi taller, porque yo estoy full time y a veces tengo ayuda, a veces no, depende cómo venga la mano. En este momento es 5 veces más caro que el cuero de animal. vaca. A ver, pero ¿cuánto costaba un celular cuando empezaron ni los hablar. celulares? ¿Lo tenían Sí, los sí, ricos? sí. No. Había, no sé si lo llegaste a conocer, la valija. Sí, el ladrillo. Yo me acuerdo la primera vez que escuché un celular sonar en un colectivo, estaba yendo a la facultad y me pareció una esnoviada total. Sí. Dije, ¿quién necesita un celular en un colectivo? Sí. Y no hace hace 20 años. Sí, yo un poco más. Más. Conocí la valija, que era un portafolio que se llevaba al hombro y abrías la valija y era un aparecía teléfono, el zapatófono. Sí, era eso. Y era no, obvio, claramente eso va a bajar el costo de producción y vos sentís que las marcas, o sea, que la industria está como interesada en eso, o sea, más allá del costo, digo, que hoy puede ser un impedimento para algunos productores. ¿Sentís que hay como una voluntad y un deseo de estar abiertos a estos nuevos materiales? Sí, los que se me han acercado son justamente las marcas. A ver, por algún motivo de estos también raros, son marcas a las que yo siempre admiré. Mira. Por diseño, por estética, por modo de producción, y se me han acercado a pedirme material. También hablé con otro tipo de industrias más, digamos, de más escala, más masivas, y lo que sienten ellas es que todavía no pueden por precio, porque ellos ofrecen un producto a un precio X a su clientela y no pueden multiplicar por 5 el valor de... Claro. No importa, por 5 o por 3 o por 2,5, porque en el volumen, obvio. Ahora, vos fabricás lo que te piden o tenés, porque me imagino que tampoco intentás generar como desecho de lo que haces. No. ¿O cómo es? En este momento Sí. Yo tengo 2 líneas. Una línea que es producir para una marca para la que trabajo, sí, exactamente lo que me pide, y por otro lado mi línea de investigación para desarrollar... Puedes decir la marca igual acá, ¿eh? Estamos todos totalmente abiertos a apoyar proyectos que justamente tienen un valor interesante, así que sentite libre de decir lo que quieras. En este momento estoy trabajando, digamos, la línea Biocueros en exclusividad para Centés, Okay. que es una marca española, los dueños son argentinos, Sí. trabajan en Argentina, en Brasil y en España. Mira. No es casual que Centés se interese en biomateriales porque viene de España, de entender el mercado europeo, y sabe que el cuero tiene los días contados, Claro. porque están, la verdad, en esto mucho más adelantados en información y en más maduros. Más maduros. Uh-huh. Ahora, también he hablado con marcas más masivas y me dicen, mirá, me encantaría, pero
es incompatible con lo Sí, con lo pero que yo vendo. hoy yo creo que ahí lo que va a hacer falta también es la madurez del consumidor. En el momento que esas marcas masivas también se den cuenta que sus consumidores están dispuestos, tal vez en vez de comprarse 4 carteras al año, se comprarán una que no sea de cuero y que sea de un material, digamos, sustentable y que nada, y empezaremos esa rueda, ¿no? Como Sí. un círculo virtuoso en lugar de vicioso. Sí, yo creo que ese círculo virtuoso ya empezó. Sí, Empezó por, a ver, no me preocupa que haya empezado por ahí, porque es, creo que por donde empiezan todos los desarrollos, por ponerlo en circulación claro. entre un grupo que entiende que paga el valor superior que tiene hasta que esos costos puedan bajar y puedan repartirse más democráticamente. Y vos antes me preguntabas por qué empecé yo por ahí. Yo tengo un deseo muy profundo que es el día que tenga que cambiar mis botas o cambiar mi cartera, poder ir a un lugar y decir, quiero esta de biocuero. Claro. Por el momento no puedo. ¿Te las puedes hacer vos o no? Estamos en eso, estamos en eso, sí. Después te muestro. Dale, me encantaría. Cuando los chicos de Bloom Life dijeron, queremos acompañarte en tu proyecto, yo dije, bueno, me parece que una manera linda de incluirlos es sumándolos a lo que ya es el flow de la entrevista, y pensamos juntos en hacer una pregunta que tuviese que ver justamente con lo que ellos proponen, que es como este cuidado por tu vida y por tu calidad de vida, y qué pequeñas cosas, ¿no? o grandes, cuáles son esos cambios que uno está dispuesto a hacer para sentirse mejor. Así que te traslado a vos la pregunta, y es, ¿cuál fue como tu última decisión o cambio o implementación? No tiene por qué ver necesariamente con salud, o sí, pero algo que vos hayas hecho, algún movimiento que hayas hecho recientemente en tu vida que sentís que lo hiciste por vos y para mejorar tu calidad de vida. Creo que lo que te voy a contestar no es políticamente correcto, no sé encanta. si en este espacio todo se puede en este espacio. A ver, te cuento un tema de salud. Yo trato de no ir a médicos, trato de no tomar ningún tipo de medicación. No quiero eso en mi vida, quiero morirme sanita. Nada, empecé con un tema del clínico, me mandó el cardiólogo, rosuvastatina, así colesterol, rosuvastatina, lo tomé y yo dije, no quiero tomar esta porquería, no lo quiero tomar. A ver, perdón, hay gente que le cae muy bien y le salva la vida, no quiero decir porquería. Sí, bueno, vos no la querías tomar. A mí me cayó pésimo, sí, no la quería tomar. ¿Te dolía, tenías dolores musculares y de eso? De todo. Mira. Todas las consecuencias de la rosuvastatina. Ok. Y empecé con prebióticos, empecé con omega 3 y ese tipo de cosas. Empezaste a suplementarte. Sí. Tomo melena de león. Mira, bueno, hoy te vas a ir con la melena de Bloom. Sí, sí. Tuve una experiencia maravillosa con psilocibina, absolutamente maravillosa. Mira qué bien. ¿Pero la tomaste así como un protocolo o en una toma? Hice las dos cosas. Bien. ¿Y? Hice la experiencia de toma, sí, con una... No me acuerdo cómo se llama. Como un guía. Con una guía, sí, digamos, con un médico que... Sí, que te la administraron ahí, te controlaron. Sí. Mirá. Y fue una experiencia, ya no por el tema de salud, digamos, pero sí por el tema de ver un poquito más allá del universo conocido. Y yo se lo cuento a todo el mundo porque fue todo aquello que yo suponía que había, pero que no tenía ninguna comprobación real, lo comprobé. Y sé que hay un todo superior a nosotros, un todo único superior a nosotros.
Bueno, fue increíble. Qué espectacular. ¿Una vez lo hiciste o Lo ya hice- repetiste? No, todavía no repetí. Todavía no repetí, sí por el, digamos, por el tema este de la memoria y la energía, todo esto. Después de eso me dijeron, bueno, seguí con psilocibina, Sí. ¿cómo se llama? Como un Las dosis, protocolito, unas dosis. unas dosis, así que seguí con eso y después pasé a la melena de león con la que estoy ahora y en algún momento voy a... Sí, no sé por qué todavía, a ver, porque ya pasaron más de, creo que 2 años que hice la experiencia con la psilocibina. Fue como tan mágico y tan positiva la experiencia que no querría tener menos que eso, entonces no Claro, quiero tenés miedo de bajar la vara. de bajar la vara. Me encanta. Sí. Sí. Creo que vos no vas a bajar nunca la vara, siempre la estás subiendo, así que no te preocupes por eso. Un placer, Laura, 1.000.000 de gracias tenerte, A un vos. privilegio. Gracias. Acá te entrego Gracias a esto, vos. te llevas más melena para casa entonces. Muchísimas gracias.